Buenas tardes, saludos para todos. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional. Para mí es un gusto compartir parte de la tarde de hoy con este segundo encuentro, recordándoles que vamos a tener una evaluación el día 21 de mayo y para ello pues deberán estudiar el material que está en el aula correspondiente a la unidad 1 y observar la primera y la clase del día de hoy. Vamos a continuar con la cátedra, con los puntos vistos anteriormente y vamos a entrar a ver hoy, desde el comienzo de la clase, las clases de constituciones. Nosotros tenemos varios tipos de constituciones, los modelos de constituciones, y es importante estar en cuenta de que tenemos primeramente las constituciones escritas. ¿Qué debemos comprender nosotros por las constituciones escritas? El calificativo de escrita que se le da a una constitución, ¿qué lo indica? ¿Qué lo determina? El hecho de que el conjunto normativo que la integra está contenida en un solo instrumento. Un solo instrumento, es decir, codificada en un solo texto. Esta tendencia a considerar que la Constitución debe plasmarse en un instrumento contentivo de la organización de las instituciones básicas del Estado surge a partir de las ideas que inspiraron y nacieron con motivo de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Entonces, es importante tener muy en cuenta eso. Nosotros hablamos de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa en la clase anterior, y quienes no han podido ver la primera actividad o ver la primera clase, pues les sugiero que la revisen. Igual, ese punto está contenido en el material publicado en el aula virtual. La Constitución escrita transmite mayor confiabilidad. Es decir, nosotros encontramos un conjunto de disposiciones en ella que son conocidas por la generalidad y que además permite a quienes detentan el poder estar bien claros en el sometimiento que deben tener frente a la letra de la misma Constitución. También tenemos las constituciones no escritas. En la clase anterior hablamos del modelo de constitución no escrita de la Gran Bretaña. Exactamente, nos referíamos a ello y se trata precisamente de una constitución no codificada, no fijada en un instrumento como ocurre, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en la Argentina, en España, en fin, donde las normas que rigen la vida política, económica y social del país están fijadas de manera puntual en una constitución. ¿Y por qué son llamadas no codificadas? Porque se encuentran dispersas. Se trata de disposiciones inorgánicas, no están contenidas en un texto único. Es decir, no están codificadas. Y al no estar codificadas, pues no podemos referirlas como una constitución escrita, sino no escrita. Sin embargo, es de advertir que cuando se habla de constituciones no escritas, no quiere con ello significarse exactamente que no existe nada escrito. Ciertamente deben existir algunos aspectos normados de manera escrita, pero fundamentalmente se caracteriza este modelo de constitución porque está generalmente soportada en fuente de la costumbre, de allí que se le llame también constituciones consuetudinarias. Nosotros hablamos de la Constitución inglesa en la clase anterior. El ejemplo más elocuente de este tipo de constitución lo encontramos ¿dónde? En la Constitución inglesa. Y yo les pido, por favor, que revisen ese punto en el material, donde van a encontrar que la Constitución inglesa es el modelo clásico de la Constitución no escrita. Entramos luego a considerar también otro tipo de constituciones,
y ubicamos las constituciones rígidas. ¿Qué debemos entender por constituciones rígidas? Es decir, calificar una constitución como rígida depende de la mayor o menor facilidad que tengan para su reforma. Es decir, que ella fije dentro de su propia estructura el mecanismo de reforma o no de la misma. Las constituciones rígidas emanan como un acto de voluntad del poder constituyente y su reforma debe tramitarse a través de unos procedimientos diferentes y por consiguiente más complejos de los que se emplean para dictar, en este caso, leyes ordinarias, y deben en todo caso contar en definitiva con la participación del mismo poder constituyente. Asimismo, debe estar expresada de forma escrita en un texto único. La Constitución rígida tiene el más alto nivel jerárquico dentro del orden jurídico de un Estado, de un país, y por consiguiente goza del principio de supremacía frente a las demás normas. Nosotros en Venezuela tenemos fijado el principio de primacía constitucional y muy pendiente con eso en el artículo 7. Deben estar muy atentos a ello, eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero en materia de examen. En la Constitución rígida se distingue entre el poder constituyente y el poder constituido. Las constituciones rígidas también son denominadas constituciones elásticas, porque en sí persiguen un fin trascendente como es su estabilidad y proyección en el tiempo, y evitar al mismo tiempo que por razones circunstanciales se impulsen cambios o reformas dentro del texto constitucional de manera inconveniente o improcedente. Sin embargo, esa estrecha rigidez constitucional que se le imprima a una constitución, a una carta fundamental, puede desembocar ¿en qué? En movimientos sociopolíticos que insurgen producto de los reclamos sociales que la avanzada diaria de la vida nos conduce a generar algunos reclamos, algunas exigencias como consecuencia de las crisis que se producen en las diversas sociedades. Entonces, esa rigidez exagerada conduce a que la misma sociedad pueda en un momento determinado, frente a la exigencia de determinadas regulaciones desde el punto de vista constitucional y el impedimento que la misma Constitución contiene para que sea adecuada, para que sea mejorada, pues eso trae como consecuencia algunas revoluciones, podría decirse, desde el punto de vista social, para poder quebrar la barrera en aras de poder conquistar algunos derechos que la Constitución por su propia rigidez no permite mejorar. La Constitución de la República Venezolana del año 1961, aun cuando contemplaba la reforma constitucional del tipo general con la participación final del poder constituyente a través del referéndum, previsto en ese artículo 240, me refiero a la Constitución anterior, no a la actual, ofreció grandes dificultades esa Constitución para su adecuación a los cambios sociales y políticos requeridos, lo que condujo a un largo recorrido, a un largo proceso para poder materializarse su reforma estructural. En cambio, la actual Constitución del año 1999 sí fija mecanismos más expeditos para eventuales enmiendas o reformas profundas, y al mismo tiempo contempla algunas disposiciones para convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de poder producir una transformación del Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar en caso tal una nueva Constitución, si así lo decidiere el pueblo de Venezuela, depositario del poder constituyente originario, en fundamento del artículo 347 de la actual Constitución venezolana. También tenemos las constituciones flexibles. Las constituciones flexibles pueden ser modificadas por el poder constituido
como ocurre tal cual en el caso de la Constitución inglesa. La manera de distinguir si una norma pertenece a la legislación ordinaria o a la Constitución es a través del análisis que se haga de la misma, y si se trata de una norma de organización, se estaría en presencia de una norma que forma parte de una constitución flexible. Lo más conveniente a los intereses de un Estado es que su organización y su propia regulación esté determinada exactamente por una constitución que no ofrezca demasiada flexibilidad para su reforma. ¿Por qué? Hay que tener en consideración los riesgos que ofrece permanentemente el ejercicio de la función ejecutiva. En consecuencia, no resulta conveniente, como dije antes, en favor de los intereses del propio Estado, que su organización y regulación no esté determinada por una constitución que no ofrezca demasiada flexibilidad para su reforma. Entonces, ese punto perfectamente lo pueden ubicar en las constituciones flexibles. Tenemos también las constituciones pétreas. Este tipo de constitución está comprendida dentro de la categoría de constituciones rígidas. Es una modalidad de constitución rígida. El calificativo de pétrea lo tiene por cuanto ella misma se declara irreformable. Es un tipo de constitución que no permite su modificación, su reforma. En este caso tenemos el doctrinario, el estudioso del derecho constitucional, Vidal Campos, que refiere que en general, aun cuando la escuela racionalista quiso revestir, ¿verdad?, a su tipo constitucional de una inmutabilidad y permanencia indefinida, hoy solo podemos decir de cláusulas pétreas, pero no de una constitución íntegramente pétrea. La totalidad del complejo normativo no queda sustraída a la alteración, sino exclusivamente ciertas disposiciones fundamentales, como la forma del gobierno, los derechos individuales, entre otros. En esa idea, conforme lo previsto en el artículo 6 de nuestra Constitución venezolana, es decir, la del año 1999, que fija que el gobierno de la República es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables, pues el contenido normativo de esta disposición enfatiza el sentimiento de la nación. ¿De qué? De que el gobierno es y será siempre como se expresa en ese enunciado constitucional, lo cual le imprime una gran fuerza política y moral para que esos principios sean inmutables y revistan un carácter pétreo, es decir, inmodificables. Ahora, también tenemos las constituciones sumarias. Esas constituciones sumarias son las constituciones que contienen solamente los principios generales y fundamentales de organización de los órganos del Estado y enuncian además lo estrictamente necesario a su forma de Estado, de gobierno y de ejercicio de su propia soberanía. Es decir, ellas son parcas, son mínimas y por consiguiente ellas no amplían sus principios básicos organizativos. Son constituciones minimalistas, con mínimo contenido en cuanto a las estructuras organizativas del propio Estado. Tenemos las constituciones desarrolladas que se caracterizan por cuanto incorporan reglas detalladas más propias de la legislación ordinaria. La Constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica del año 1787 y la Constitución francesa del año 1958 son muestras del carácter sumario que presentan las mismas, mientras que la Constitución venezolana del año 1999, la Constitución colombiana del año 1991 e inclusive la Constitución del Brasil de 1988, entre otras, son claras expresiones
del carácter desarrollado que presentan sus propias normas, sus propias disposiciones normativas contenidas literalmente allí en la misma Constitución. Tenemos también las constituciones otorgadas y ellas derivan de la sola voluntad del soberano, es decir, del pueblo. Corresponde en realidad a la Constitución que expide el jefe del Estado con poderes absolutos, con poderes plenos, el cual se desprende de parte de su poder para consignarlo en una ley a la cual él mismo se sujeta. Aun cuando algunos han pretendido que luego pueda ser modificada esa Constitución, también por la propia voluntad del jefe de Estado, quien administra la voluntad soberana o la voluntad popular. Tenemos las constituciones pactadas. Esas constituciones pactadas es el resultado de un acuerdo entre quien detenta el poder y las clases o estamentos sociales, y nacen evidentemente para solventar ¿qué? Para solventar reclamos sociales, reclamos políticos, reclamos económicos. Y un ejemplo de este modelo de constituciones podemos ubicarlo en Inglaterra, que es la Carta Magna del año 1215. Las constituciones democráticas. Las constituciones democráticas son aquellas que nacen precisamente por voluntad de ¿quién? Del mismo pueblo, es decir, son producto del ejercicio de la soberanía popular. Por lo general, es la expresión más genuina de este tipo por lo general, la expresión más genuina de este tipo de constituciones son las que nacen ¿de dónde? Del poder originario, es decir, de una asamblea constituyente, es decir, de un cuerpo colegiado convocado especialmente para elaborar la constitución de un Estado. Pero que en nuestra opinión, finalmente, esa carta constitucional debe ser sometida a la consulta popular, ¿verdad? La consulta del pueblo a través de un referéndum, pues de no ser así, pues incurriríamos en los riesgos de una simple representación popular. De no ser así, se incurre, pues, en la violación de la representación popular. Y luego entramos a evaluar el tema de la supremacía constitucional, de las garantías que nos da la misma Constitución, además de sus órganos controladores. Aquí tenemos que estacionarnos brevemente para hablar de Hans Kelsen. Hans Kelsen señala que dentro del ordenamiento jurídico existe una verdadera jerarquía de leyes, una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas, y que la Constitución obviamente representa el más alto nivel del derecho positivo de un Estado. La doctrina de la supremacía constitucional nace con el constitucionalismo moderno. Yo les invito a que se paseen por el tema de Inglaterra y de los Estados Unidos para que puedan revisar esos puntos que están fijados en el material. En Venezuela, bajo el imperio primeramente de la Constitución del año 1961, se contempló una situación distinta en el sentido de que no se consagró en ella el principio de supremacía, pero sí se estableció el control concentrado constitucional, atribuido expresamente para ese entonces a la Corte Suprema de Justicia, hoy día denominado Tribunal Supremo de Justicia. Es importante que tengamos muy presente ello. Entonces, nosotros entramos a hablar de las garantías que nos ofrece nuestra Carta Constitucional. Según la Constitución venezolana, promulgada el 20 de diciembre del año 1999, en su título tercero refiere a los derechos, los deberes humanos y las garantías, además de la protección de la Constitución. Es decir, la garantía de la constitucionalidad corresponde ¿a quién? ¿A la función de quién? A la función judicial, ya que todos los jueces de la República, en el ámbito de su competencia y conforme a la Constitución y la ley,
están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución y a la ley están obligados de asegurar la misma, el principio de primacia constitucional. Es decir, un juez de la República está en la obligación de preservar el principio de primacía constitucional, principio por demás fijado en el artículo 7 de la misma Carta Constitucional y que es materia de examen. Pero la jurisdicción constitucional corresponde entonces exclusivamente ¿a quién? A la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ella tiene la facultad de revisar sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, establecidos por la ley orgánica respectiva. ¿Qué órganos controladores nosotros tenemos a nivel de la constitucionalidad en Venezuela? Por favor, apaguen los micrófonos. ¿Qué órganos controladores tenemos nosotros a nivel de la materia constitucional en Venezuela? Tenemos control por órgano político, tenemos control por órgano jurisdiccional y allí nosotros también tenemos que hablar en cuanto al control por órgano político, necesariamente, de que la doctrina pues, venezolana no deja de reconocer las razones que sirven de soporte para encomendar a un órgano político el control de la constitucionalidad de la ley. Se argumenta que siendo el Parlamento, entiéndase aquí la Asamblea Nacional, el órgano que por naturaleza le corresponde desarrollar a través de las leyes las normas constitucionales, sería lógico pensar que ese mismo cuerpo estaría en capacidad de estudiar y analizar si un acto legislativo pudiera estar en contravención con lo que pauta la misma Carta Constitucional, es decir, principio de primacía constitucional. De acuerdo con esa tendencia, pues el órgano político debería ser el encargado, debería ser el velador del acto, si el acto, velar que ese acto legislativo sea compatible exactamente con las normas constitucionales, o bien si otro acto cumplido por una autoridad de la República se mantiene o no dentro de los límites de su competencia. En contra de la tesis atribuible al órgano político, el control de la constitucionalidad se le atribuye ¿a quién? A que si el Parlamento es el hacedor de leyes, difícilmente habría de ella misma corregir sus propios excesos y violaciones constitucionales. Por eso existe el control por la vía jurisdiccional que cobra hoy día plena vigencia a nivel institucional. Y aquí nosotros tenemos que hablar del control jurisdiccional, que es el que realmente tiene vigencia a nivel de la propia Carta Constitucional. Entiéndase en estos términos el control difuso y el control concentrado, que más adelante vamos a observar. Cuando hablamos de control por órgano jurisdiccional, pues se trata de la tendencia más generalizada para ejercer el control sobre la constitucionalidad de las leyes y que le resulta deble ¿a quién? Al Poder Judicial, al órgano judicial. Y las razones son valederas por cuanto el órgano judicial es menos propenso a ser objeto de manipulaciones políticas por parte del Poder Ejecutivo que pudieran desviar la significación y alcance del contenido de la norma constitucional. Hay que entender que el órgano judicial es a quien por naturaleza le corresponde dirimir los conflictos jurídicos entre los sujetos que hacen vida dentro de un Estado, sea también el encargado de ejercer el control de la constitucionalidad de la ley. Hay factores que en cierto modo obligan a considerar que ha de ser el órgano judicial el que se encargue del control de la constitucionalidad, toda vez que la autonomía e independencia de los jueces pues cobran un valor especial, tomando como referencia la literalidad del artículo 26 de la Carta Constitucional que refiere la autonomía e independencia de los jueces.
como pilares que dan sustentación a una buena labor judicial y brindar la defensa de la Constitución. Existen varias maneras de ejercer el control jurisdiccional. Entre ellos se tiene el control por vía de acción y el control por vía de excepción. El control por vía de acción lo tenemos representado a través de control concentrado, que es un modelo emanado de Austria, el modelo austríaco, y el control por un tribunal especial, que en este caso puede observarse en Colombia, en Perú, en España, porque allí existen las llamadas cortes constitucionales. Nosotros aquí no tenemos las cortes constitucionales. Nosotros tenemos aquí, o los tribunales constitucionales, tenemos aquí el Tribunal Supremo de Justicia, y dentro del mismo ubicamos una sala denominada Sala Constitucional. Sin embargo, en otros países, como en Colombia, como dije antes, en Perú y en España, existe la Corte Constitucional, que no forma parte de la Corte Suprema de Justicia, ni del Tribunal Supremo de Justicia de esas naciones, sino son cortes independientes, distintas, que tienen como finalidad preservar la primacía y vigencia de la Constitución. También tenemos el control por vía de excepción, que es lo que se conoce como control difuso. Tiene vigencia ¿dónde? Estados Unidos y Argentina. Sin embargo, en Venezuela, nosotros ese control difuso pues le es dable a ¿quiénes? A los jueces de la República. El fundamento está en el artículo 334 de la Constitución en cuanto al control difuso, y el control concentrado lo ubicamos en el artículo 336, cuya competencia corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, fijémonos bien cómo el control concentrado está dispuesto en el 336 de la Constitución, y a ella le corresponde garantizar el principio de primacía constitucional, y esa tarea le resulta dable ¿a quién? A la Sala Constitucional. Y el control difuso corresponde al resto de los tribunales de la República en fundamento del artículo 334 constitucional. Los orígenes del control de la constitucionalidad en Venezuela se remontan a nuestra primera constitución de 1811. Y al respecto vale indicar que la Capitanía General de Venezuela estaba conformada por 7 provincias, consagrándose un poder local federal, Exactamente, allí las provincias de Margarita. Estábamos hablando de que los orígenes del control de la constitucionalidad en Venezuela se remontan a nuestra primera constitución del año 1811. Allí cabe señalar que la Capitanía General de Venezuela estaba conformada por 7 provincias, consagrándose allí un poder local federal. Allí la provincia de Margarita, Barinas, Cumaná, Barcelona, Trujillo, Mérida y Caracas formularon un pacto federativo. Ahora bien, la Constitución de 1811 exactamente estableció en sus artículos 227 y 228 la supremacía de la Constitución y la obligación de observar sus disposiciones sin pretexto alguno. Además, preveía que las leyes creadas en contravención a la Constitución no tendrían ningún valor. Asimismo, ese artículo o el artículo 199 de esa Constitución de 1811 apuntaba en el mismo sentido respecto a las leyes que violaran los derechos constitucionales. Y con la Constitución última vigente actual de 1999 se arma un sistema de justicia mixto que, según algunos autores, es denominado como integral, donde coexisten los métodos difuso
y concentrado del control de la constitucionalidad y del amparo constitucional como mecanismos de protección a la Constitución, en razón de ser esta la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico de un país. Véase aquí nuevamente, como les dije hace rato, el artículo 7 de la Constitución. Ahora, entramos con el control difuso. El control difuso está en nuestra Carta Constitucional. Está establecido en el artículo 334. Todos los jueces y juezas de la República en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. Y en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra disposición jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, sin que nadie se nos pida por tratarse de un tema de orden público, decidir lo conducente. Entonces, de acuerdo a este tipo de control, las decisiones que produzcan los jueces, cualquiera sea la jerarquía de las causas específicas que conozcan, donde deciden no aplicar una ley por estimar que resulta contraria a la Constitución, no produce en efecto alguno, no produce de manera alguna el efecto erga omnes, lo que significa que la desaplicación de esa ley frente a la vigencia de la Constitución, ¿verdad?, no acarrea la nulidad de la misma, simplemente es desaplicar. La tarea de declarar la nulidad de una ley contraria a la Constitución o de una disposición contraria a la Constitución es tarea exclusiva de la Sala Constitucional en ejercicio del control concentrado en fundamento del artículo 336. Es importante tener muy en cuenta esto. Y el control concentrado nosotros lo encontramos en el artículo 336 de la Carta Constitucional. En ese marco competencial, la Sala Constitucional, en fundamento de ese artículo 336, señala lo siguiente: el control posterior, el control previo, el control por omisiones legislativas, el control por colisiones entre normas, el control para dirimir controversias entre cualquiera de los órganos del poder público, al igual que el control a través de la facultad revisora de sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional. El control posterior lo encontramos en el artículo 336, numerales 1, 2, 3, 4 y 6. El control previo lo encontramos en el artículo 336, numeral 5. El control por omisiones legislativas lo encontramos en ese artículo 336, numeral 7. El control por colisiones entre normas lo encontramos en el artículo 336, numeral 8. El control para dirimir controversias entre cualquiera de los órganos del poder público lo encontramos en el artículo 336, numeral 9. Y el control a través de la facultad revisora de sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional lo encontramos en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución. Entonces, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta esos aspectos importantes sobre el control constitucional. También nosotros en el material o dentro de los puntos temáticos que manejamos de la unidad 1, a modo de resumen, más allá de que ustedes lo tengan que revisar con mayor exhaustividad en el material a los efectos de la evaluación, porque el tiempo de las videoclases no nos permite abordarlo de manera amplia, ¿verdad? Tenemos que hablar también de los mecanismos de modificación constitucional. Nosotros tenemos que hablar del poder constituyente, el poder originario. Bueno, al final del material vamos a encontrar el poder constituyente originario y constituido.
Además, también vamos a encontrar exactamente la reforma constitucional, la estructura de la Constitución, lo que es el preámbulo, ¿verdad? La parte dogmática, la parte orgánica, las disposiciones derogatorias, las disposiciones transitorias, ¿verdad? También ahí encontrarán también el tema de la reforma constitucional y el tema de la enmienda constitucional. Esos son los puntos que abordan o que integran la unidad 1 de la Cátedra de Derecho Constitucional. El material está completo. Yo les invito a ustedes a que por favor lo revisen, lo analicen, fijen sus posturas, ¿verdad? Vean las clases, toda vez que la evaluación está fijada para este 21 de mayo. Es necesario también saber si existe alguna inquietud de parte de ustedes a los efectos de aclarar cualquier duda que puedan tener con relación a lo que hemos visto durante la tarde de hoy. No sé si hay alguna intervención, si lo quieren hacer de manera escrita, no sé. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Luis Alejandro Aldana. A su orden, Luis Alejandro. Doctor, quería hacer una pregunta con respecto a la orden. A la clase anterior. Usted envió a buscar en la Constitución de 1901 el artículo 160. Sí, sí. Pero pues yo realmente no lo he podido conseguir y no otros compañeros estaban también buscando el si artículo. Ustedes buscan, mire, si ustedes buscan en la red. En Google, buscan Constitución de 1901, ahí les va a aparecer. ¿Ok? Les va a aparecer. Sin embargo, no hay problema. Entonces la pueden conseguir en Google. En Google la consiguen fácilmente. Bueno, hemos culminado la actividad académica del día de hoy, la segunda clase de la unidad 1 de Derecho Constitucional. Quedamos pendientes para la evaluación de este 21 de mayo. Dios mediante, la evaluación estará disponible desde las 6 de la mañana hasta las 11:59 horas de la medianoche. Es una sola oportunidad y tendrá un tiempo de 45 minutos para presentar el examen. Que tengan todos un feliz día. Gracias.